A ver, cuando pensamos en cómo se resuelven los crímenes, seguro nos imaginamos a detectives buscando pistas, ¿no? Pero, tras bambalinas, hay toda una ciencia trabajando, y es el análisis delictual. Ojo, no se trata nada más de reaccionar cuando algo ya pasó, sino de usar datos para entender, predecir y, lo más importante, para prevenir. Vamos a meternos de lleno a cómo funciona esta disciplina que es, la verdad, fascinante. Nuestro recorrido va a ser este. Primero, vamos a lo básico. ¿Qué es exactamente esto? Luego, exploraremos las teorías que le dan sentido a todo. Después, veremos cómo los analistas se convierten en detectives de datos y al final, cómo todo este trabajo se traduce en estrategias reales para que nuestras comunidades sean más seguras. Bueno, pues arranquemos con la pregunta fundamental. Entonces, ¿qué es exactamente el análisis delictual? Miren, es mucho más que solo ver estadísticas en una pantalla. En esencia, es estudiar a fondo todas las piezas del rompecabezas de un delito. El delincuente, la víctima, el lugar, el momento, todo. El objetivo final es encontrar patrones, pistas clave, que le permitan a la policía no solo resolver un caso, sino, y esto es lo crucial, adelantarse y prevenir que vuelvan a ocurrir. Pero, ojo, esta idea no es nueva, para nada. Ha evolucionado por siglos. Todo empezó por allá del siglo XIX en Londres, con registros muy básicos. Luego, la idea cruzó el charco, y a principios de los 1900, un jefe de policía llamado August Vollmer empezó a usar mapas con alfileres para marcar dónde ocurrían los delitos. Literalmente. El gran salto fue en 1963, cuando O.W. Wilson lo convirtió en algo mucho más formal en Chicago, y para 1990 esto ya era toda una profesión a nivel mundial. Ahora sí, pasemos a la teoría, a lo que sostiene todo esto. Y la idea central es bien simple. El delito no es algo aleatorio, no cae del cielo. De hecho, sigue patrones que pueden llegar a ser sorprendentemente predecibles, y la clave de todo es la oportunidad. Esta frase de Hermann Goldstein lo resume perfecto. Marcó un antes y un después en cómo se pensaba la labor policial. En lugar de solo correr a apagar el fuego de cada incidente, se empezó a entender que esos incidentes son síntomas de un problema más grande. La pregunta clave pasó a ser, a ver, ¿qué condiciones permitieron que este crimen ocurriera para empezar? Y esto nos lleva a una de las teorías más importantes, el triángulo del delito. Es súper sencilla, pero muy poderosa. Mire, para que un delito pase se necesita que tres cosas se junten en el mismo lugar y al mismo tiempo. 1. Un delincuente motivado. 2. Un objetivo fácil o vulnerable. Y 3. Que no haya un guardián cerca. Y por guardián no sé que pensemos en un policía. Puede ser un vecino atento, una buena iluminación, hasta una cámara de seguridad. El delito ocurre justo cuando esos tres elementos se cruzan. Es fascinante pensar qué pasa por la mente de un delincuente, ¿no? Pues la teoría de la elección racional nos dice que, muchas veces, su decisión es un cálculo bastante lógico, aunque claro, inmoral. Ponen en una balanza los riesgos contra las recompensas. A ver, la probabilidad de que me atrapen es baja y lo que me voy a llevar vale mucho la pena, pues va, es más probable que lo hagan. Pero si el riesgo es alto y la recompensa es poca, mejor buscan otra oportunidad. Y esa idea encaja perfecto con la teoría de las actividades rutinarias, que básicamente es aplicar el triángulo del delito a nuestra vida de todos los días. Piénsenlo, todos tenemos rutinas, ¿no? Ir al trabajo, a la escuela, al súper. Bueno, pues los delincuentes también tienen sus propias rutinas. El delito ocurre justo cuando estas rutinas se cruzan en un lugar y momento específicos, y no hay nadie vigilando. Por ejemplo, una calle de puras casas que se queda vacía durante el día porque todos están trabajando, pues crea una ventana de oportunidad súper predecible. Ok, ya entendimos la teoría. Ahora vamos a ver cómo los analistas la ponen en práctica. Su trabajo es, literalmente, ser detectives de datos. Su misión es encontrar patrones con sentido en un mar de información que, a primera vista, parece puro ruido. Para lograrlo, los analistas usan principalmente dos enfoques. Por un lado está el análisis táctico, que es para el aquí y el ahora. Se enfoca en patrones inmediatos como, oye, hay una serie de robos con el mismo modus operandi, para ayudar a la policía a hacer una detención rápida. Y por otro lado está el análisis estratégico, que es para ver el panorama completo. Este identifica problemas que se repiten una y otra vez, como por qué cierto parque tiene tantos asaltos año tras año, y así poder desarrollar soluciones que de verdad duren. Y para encontrar esas señales en medio del ruido, clasifican los delitos en patrones muy específicos. Por ejemplo, si varios crímenes parecen ser cometidos por la misma persona o grupo, le llaman una serie. Si de repente un lugar chiquito empieza a tener un montón de delitos, eso es un punto caliente o hotspot. ¿Se están robando siempre el mismo modelo de celular? Es un producto caliente. Y si el mismo tipo de negocio es víctima una y otra vez, tenemos un objetivo caliente. Ponerle nombre al patrón es el primer paso para poder desarmarlo. Y aquí es donde todo cobra sentido.
Lo más importante es que el análisis no se quede en un informe guardado en un cajón. Su verdadero propósito es que se convierta en acciones para prevenir futuros delitos. Para lograrlo, muchos departamentos de policía usan un modelo llamado SARA. Es básicamente un método científico de 4 pasos. Primero, escanear, o sea, identificar un problema. Segundo, analizar, para entender por qué está pasando. Tercero, diseñar una respuesta a la medida. Y por último, evaluar si esa respuesta de verdad funcionó. Por ejemplo, hay muchos robos de coches en un estacionamiento. Escaneo, identificamos el problema. Análisis, nos damos cuenta de que pasa de noche porque no hay luz. Respuesta, ponemos más y mejores lámparas. Evaluación, medimos si bajaron los robos. Es un ciclo constante de mejora basado en evidencia. Y las respuestas que salen de este análisis suelen ser muy concretas, muy prácticas. Se trata de cambiar el entorno para hacer que el delito sea más difícil, más arriesgado o simplemente que no valga la pena. Esto puede ser tan sencillo como poner mejores cerraduras, mejorar la iluminación de una calle, marcar los objetos para que sean difíciles de vender o poner reglas claras y visibles en espacios públicos. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una reflexión importante. Si podemos predecir dónde y cuándo es más probable que ocurra un delito basándonos en estos patrones de oportunidad, ¿qué significa eso para el resto de nosotros? Pues significa que la seguridad no es solo un tema de policías y patrullas. También tiene que ver con cómo diseñamos nuestras ciudades, con la participación de la gente y sobre todo con entender la ciencia que hay detrás de por qué las cosas pasan como pasan.